Hace unos días, mientras estudiaba japonés, descubrí algo que me voló la cabeza. En japonés, el oxígeno no se llama así, se llama sanso, es decir, elemento ácido. Y el hidrógeno suizo, es decir, elemento agua. O incluso el mercurio, que sería suigin, es decir, plata líquida. Fue como darme cuenta de que lo más científico de todos, lo más que tendría que ser universal, realmente no lo es. Y hay algo detrás. Esos nombres significan algo más que un descubrimiento o que un elemento químico. Hay mucha cultura y mucha historia detrás de cada uno de ellos. Y hoy quería contaros un poco sobre por qué y qué significa esto a lo largo de todos los elementos. Como os digo, cuando descubrí esto quise investigar un poco más sobre el tema y ahí descubrí que la tabla de los elementos aquí en Japón, que os pondré una imagen en pantalla, tiene diferentes partes o diferentes nomenclaturas. Por un lado vendría todo lo que procedería de China, todos los elementos que se habían descubierto en la China clásica o la China antigua se llevaron directamente a lo que sería la tabla actual de los elementos en Japón. Luego habría otra parte que serían los siguientes descubrimientos como oxígeno y demás, que se le pondría los kanjis de so, que es elemento. Y ahí estarían, pues lo que hemos dicho, el sanso, el suiso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos vendrían un poco cogidos en parte de la China y también adaptados a lo que sería el conocimiento clásico. Y luego llegaría cuando Japón abrió sus puertas al resto del mundo y ahí es cuando entró todo ese conocimiento que ellos no tenían y que se importó literalmente y se les puso o se le puso a cada elemento los nombres que tenían allí, desde donde venían. Por ejemplo, el sodio, que es natorium, que vendría del alemán natrium, o también el potasio, que sería carium. Así que en esta tabla periódica tenemos cosas diferentes. Tenemos por un lado la antigüedad, los elementos que se habían descubierto en la antigüedad con sus nombres principales, con sus nombres iniciales. Y luego, a medida que hemos avanzando con el tiempo y con los descubrimientos, se han ido añadiendo los diferentes nombres, ya sea al principio con ese so, con ese elemento, ese kanji de elemento, y luego con esa parte directamente importada, poniéndole el nombre de cómo se descubrió o qué nombre se le puso en su momento y en el país que corresponde. Y si queréis, también podemos hablar de ese término, mejor dicho, de ese final en los elementos, que es el ium, que esto viene del latín y antiguamente se usaba o se usa para los elementos que son metálicos, porque en el fondo la ciencia también necesita un idioma común, aunque sea arbitrario, necesita algo con lo que poder trabajar, o mejor dicho, para que todo el mundo pueda trabajar. Y aunque no todos los elementos se usa esta terminología, sí que cuando creamos un elemento es algo que vamos a poner sí o sí. Porque si yo os hablo de vibranium, ya os podéis imaginar qué tipo de acero, qué tipo de elemento os estoy hablando. Algo totalmente novedoso, extraño y ciertamente exótico que no existe a día de hoy. Porque aquí el lenguaje es un truco. En Star Trek tenemos el tritanium o el dilithium, que son realmente palabras en latín totalmente recicladas. En Avatar, el famoso unobtainium, una broma realmente entre ingenieros, porque realmente el nombre significa un elemento que no se puede obtener. De esta manera damos nombre a algo que realmente es imposible de conseguir. En Marvel tenemos el adamantium, que evoca directamente el adamas, ese diamante, ese mito del diamante indestructible. En Dune ni siquiera sería un metal, pero la especie melange realmente es el elemento más importante de todos y el que marca toda la sociedad. Incluso en los videojuegos tenemos que en el Command & Conquer, por ejemplo, el tiberium es un mineral exótico y al mismo tiempo venenoso. Así que todos juegan con lo mismo. En la ciencia ficción, el 50% es el nombre. Si parece científico, ya has ganado. Luego solo basta dejarlo a la imaginación. Así que descubrí algo curioso. Los elementos no son solo eso, sino también son relatos. Así que desde el elemento ácido japonés hasta el vibranium de los cómics,
lo que hacemos es usar el lenguaje, darle una identidad a la materia. Y ahí entendí algo, cada palabra que usamos lleva escondida una historia, una cultura o una manera de ver el mundo. Y eso te lleva a pensar que si aquí en nuestro planeta tenemos tantas historias diferentes, tantos elementos y tantas maneras de ver la realidad, ¿qué pasaría ahí fuera? ¿Qué pasaría si tuviésemos cientos de civilizaciones? ¿Cómo se entenderían o cómo funcionarían? Y eso os diré que os lo responderé, por ejemplo, con Tella más adelante, en el próximo vídeo, que os contaré un poco cómo funciona su manera de entender el cosmos y, en este caso, los elementos químicos y la ciencia. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y os recuerdo que os podéis apuntar a la newsletter, aquí abajo tenéis el link, donde conoceréis más sobre mis libros, alguna cosa sobre los vídeos y cómo van mis procesos de escritura. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.